Hoy vamos a continuar, hermanos, con el capítulo 4 y lo vamos a finalizar. Y antes de entrar con la lectura, hermanos, antes de entrar, hermanos, a la porción que nos sigue, que es el versículo 17 hasta el 32, quiero hacer mi repaso, hermanos, que hago de habitual para ir encaminados, hermanos, hasta esta parte. Hace 15 días, hermanos, vimos una enseñanza, hermanos, que yo preparé para ustedes que titulé Unidos y en Crecimiento. Aquí, hermanos, tuvimos más que nada, y es lo que quiero hacer con este repaso. Pablo, hermanos, nos quiso dejar claro que cuando uno se convierte a Cristo y uno dice soy salvo, no entra a una iglesia a especular en que nada más digo que soy salvo y luego saber lo que vaya surgiendo ahí, así como que a ver qué se te ocurre hacer. Sino que Pablo, hermanos, lo que refiere es que todo cristiano tiene una tarea, y es, hermanos, velar por la unidad de la iglesia. Y Pablo, hermanos, prácticamente nos dice que para tener éxito en esta tarea, cumplir con esa tarea de mantener la unidad de la iglesia, o velar, que es cuidar para que no haya división en la iglesia, hay que tener 3 virtudes, hermanos. Estas 3 virtudes las vimos, que es humildad, mansedumbre o ser dócil, manejable, de dar buen trato, y, hermanos, tener tolerancia para soportar, hermanos, actitudes que de otros hermanos nos puedan molestar. Necesitamos estas 3 virtudes, hermanos, para tener éxito en esta tarea. Ahora, hermanos, yo les decía, nosotros, por la Biblia se nos dice que el Espíritu Santo es el que va a producir en ustedes y en mí esas virtudes, hermanos. Esto para que nadie piense que se trata de una lucha particular donde cada uno lucha o alcanza estas virtudes por propia cuenta o por propia voluntad. No es así, sino que el Espíritu Santo, hermanos, cultiva, ha sembrado y, hermanos, va a ir haciendo crecer estas 3 virtudes: humildad, mansedumbre y tolerancia, para ir modelando nuestro carácter, hermanos, nuestra forma de ser, y así mantener la unidad de la iglesia. Además de esto, hermanos, vimos otra cosa, donde Pablo, hermanos, básicamente en una idea quiere, hermanos, darnos a conocer por qué es de vital importancia o necesario que cada creyente, cada cristiano, sea parte de una iglesia, hermanos, de una comunidad cristiana. Y Pablo, hermanos, lo que dice es que esto es así porque Dios ha dado dones a los hombres. Es decir, que dentro de las iglesias, hermanos, Dios ha dotado de capacidades de distintas maneras, que ya vimos: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros de la palabra, los cuales Pablo dice, nosotros, en pocas palabras, tenemos que aprovecharnos de esos dones que Cristo les ha dado a ellos para nosotros sacar provecho en nuestra fe, en entender lo que creemos, por qué lo creemos, nuestra fe aumente y nuestra forma de ser, hermanos, vaya creciendo hasta llegar a la meta última, que es ser, hermanos, a la estatura, dice la palabra, a la estatura, hermanos, de la plenitud o de la madurez de Cristo Jesús. Esa es la vara, hermanos, así está muy alta, sí, pero esa es, hermanos, la meta de todo cristiano. Bien, hermanos, yo creo que con esto es más que suficiente para ir entrando, hermanos, a lo que vamos a ver a continuación. Hermanos, acompáñenme con una breve oración. Padre eterno, celestial, amado, te damos gracias, Padre, por tu grandeza, por tu justicia, por tu soberanía, por tu poder. Señor, gracias porque nos has concedido en Cristo todas las cosas. Nosotros estamos claros aquí en la iglesia que nosotros no tenemos ninguna de las cosas buenas por nuestra propia voluntad o porque tengamos algo de dignidad en nosotros mismos, sino que, oh Padre, entendemos la iglesia que todo lo que tenemos, Señor, de tu parte es por gracia, es por tu poder, porque tú así lo has querido, pero por más que nada nos has bendecido, como dice esta carta, con toda bendición espiritual por estar en Cristo. Es en Cristo en quien descansamos, es en Cristo en quien presumimos de que si somos salvados y tenemos gozo, paz, alegría y aún todas nuestras provisiones materiales solventadas, es solamente gracias a ti, oh Padre, por los méritos de Cristo. Te ruego, Padre, en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, me dé las palabras acertadas, Señor, sea lo más acertado posible, Señor, y que mis hermanos puedan sacar provecho de esta enseñanza.
Te lo ruego, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Pues hermanos, vamos a leer ahora esta porción que es algo larga. Dice Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis o no vivan más como los otros gentiles, o decir extranjeros, que andan o viven en la vanidad de su sentido. Que eso, hermanos, se puede interpretar que viven de una manera inútil, teniendo el entendimiento entenebrecido, que no es otra cosa, hermanos, más que la ignorancia, como lo va a decir más adelante, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza o suciedad. Mas vosotros, pero ustedes, hermanos, no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por Él, por Cristo, enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis o a que dejen cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos o enójense y no pequéis, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que ese enojo, hermanos, no se quede en su corazón, sino que salga, se retire. ¿Y esto por qué? Dice, para no dar lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba o el que robaba, y de eso se sostenía, dice, no hurte más, antes trabaje. ¿Para qué? Dice, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Para que dé gracia a los oyentes. Dice, y no contristéis o no pongan triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual están sellados para el día de la redención. ¿Se entiende, hermanos? De la resurrección. Toda amargura y enojo e ira y voces o griterías y maledicencias, que es blasfemia, sea quitada de ustedes, y toda malicia. Antes, o por el contrario, sean los unos con los otros benignos, misericordiosos o compasivos, perdonándoos o perdonándonos los unos a los otros, como también Dios los perdonó en Cristo. Bueno, hermanos, más que nada, esta porción, hermanos, yo la pudiera resumir toda en una idea, básicamente, que la puse de la siguiente manera, hermanos. En una sola idea, todo esto que acabamos de leer, veo que es Pablo, hermanos, tratando de hacer una distinción entre los que hemos aprendido de Cristo, así lo dice él, y los que no han aprendido de Cristo, hermanos. Esta otra forma de decirlo, hermanos, como lo voy a decir más adelante, es aquellos que han nacido de nuevo, básicamente, y aquellos que no han nacido de nuevo, porque habla de despojarnos de una vestimenta y apropiarnos de otra vestimenta conforme a la nueva creación que Dios ha hecho de cada uno de nosotros. Pero bueno, hermanos, vamos a ir desmenuzando esto. En mi primera idea, hermanos, ¿qué es lo que hemos aprendido? Los que hemos aprendido de Cristo y los que no. Pablo, hermanos, en los primeros 8 versos nos explica en otras palabras, hermanos, lo que ya había él mencionado en Efesios capítulo 2. ¿Qué explica Pablo? ¿Qué debo de entender yo por estar muerto en delitos y pecados? Eso lo va a explicar, hermanos, en los primeros 8 versículos. Y en el resto va a explicar, hermanos, qué es aquello a lo cual él llama tener vida juntamente con Cristo. Y hermanos, yo aquí lo voy a poner. Lo que es estar muerto en delitos y pecados es lo que Pablo empieza diciendo, que es el antes, cuando éramos incrédulos o incircuncisos de corazón. Primera cosa que Pablo habla, cómo identificar a alguien que no ha aprendido de Cristo, cómo identificar a alguien que en otras palabras no ha sido salvado por la gracia. Pablo dice primeramente, esto se manifiesta porque el que no ha aprendido de Cristo tiene una forma de pensar inútil, hermano.
En eso tú lo puedes identificar a alguien que es de Cristo y el que no. Alguien que ha aprendido de Cristo y que no. O alguien que ha nacido de nuevo y alguien que no. ¿Cómo? En la forma de pensar inútil que tiene. Y tú, hermanos, tienes que preguntarte, ¿y qué es esto, hermanos? ¿Qué es tener una manera de pensar inútil? ¿A qué le llama Pablo una manera de pensar inútil? Pues bueno, él mismo lo empieza a narrar ahí en los primeros ocho versos, que básicamente, hermanos, Pablo también lo dijo en el capítulo 2, que es simplemente, hermanos, en una sola frase, vivir para darles rienda suelta a tus pasiones, a tus deseos. En esto entra lo que es el materialismo y lo que es, hermanos, que eres dominado por el placer sexual. Así, hermanos, se puede definir básicamente, hermanos, lo que es tener una forma de pensar inútil. Es alguien, hermanos, que piensa que la vida Dios se la dio simplemente para acumular bienes materiales, simplemente para ganar dinero, para tener ropa lujosa, para tener carros lujosos, para tener casas, múltiples propiedades, y él piensa que de eso consiste la vida. O sea, yo llegué a esta vida simplemente para acumular riquezas. ¿Por qué? Porque yo voy a obtener una ventaja de esto. Primeramente, reconocimiento de la gente, respeto de la gente, admiración de la gente. Otro, una vida mucho más fácil, porque teniendo todas estas riquezas, mi vida va a ser muy más sencilla. Hay una enfermedad, tengo con qué responder. Y tú, hermanos, ya te imaginarás, esto es el poder, es fama, es renombre. Esto es, hermanos, básicamente lo que cualquiera sin Cristo aspira a tener. Y si tú no crees esto, haz la prueba, hermanos, en una entrevista. Yo creo que todos dirán, pues es que yo vivo y estudio, trabajo para tener esto, porque dentro de ti quieres ser admirado, quieres, hermanos, tener poder, y esto, hermanos, es lo que naturalmente cualquiera buscaría. Pablo diría, eso es lo que es alguien que no ha aprendido así de Cristo, que piensa que la vida solamente consiste en los bienes que posee. ¿Quién dijo esa frase? Jesús, hermanos. Jesús en los evangelios, él dijo que la vida no consiste solamente en los bienes que posee el hombre. Entonces eso es lo que sería, hermanos, no aprender así de Cristo o no haber nacido de nuevo. Después Pablo dice, hermanos, que es una persona que además de tener esta mentalidad materialista y que solamente vive para el placer momentáneo, Pablo también habla de que otra característica de estos que no han aprendido de Cristo es alguien que es sin entendimiento de quién es Dios y por ende ni su voluntad conoce, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que no tiene el deseo de querer conocerlo, hermanos. Es alguien que vive así en la ignorancia. No tengo el conocimiento de quién es Dios. Si no sé quién es Dios, no entiendo su voluntad, pero ¿sabes qué? Tampoco me interesa saberlo. En eso, hermanos, es una característica de quien no ha aprendido así de Cristo, quien no es salvo, quien está muerto en delitos y pecados. Otra frase de Pablo. Y la última, hermanos, que tiene que ver más allá que el materialismo, que ya lo dije, hermanos, que es buscar simplemente el placer momentáneo y superficial. Básicamente, hermanos, Pablo diría que es aquel que es esclavo de sus propias pasiones y emociones. Y Pablo dice, hermanos, que llega a un punto en que el hombre, hermanos, solamente vive para satisfacer sus placeres carnales. Básicamente está yéndose al punto de lo sexual. Que, hermanos, dice que pierden la conciencia, ya no distinguen entre el bien y el mal y caen demasiado bajo, hermanos, que terminan haciendo prácticas totalmente terribles. Y está refiriéndose, hermanos, en el ámbito sexual. Aquí entra la homosexualidad, entra la prostitución, entra el adulterio. Eso es, hermanos, como consecuencias de un hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha aprendido así de Cristo, hermano, lo diría Pablo. Está dominado por el placer, tanto así que su razonamiento ya no está. Va a cometer cualquier locura porque solamente vive para satisfacerse. Entonces, hermanos, esta es la forma en la cual yo pudiera describir, hermanos, brevemente lo que Pablo habla sobre quienes no han aprendido de Cristo, sobre quienes están muertos en sin delitos y pecados, quienes no han nacido de nuevo. Así que, hermanos, vuelvo a decir esto: quien vive de este modo, para Pablo en este contexto, está condenado. Es decir, está en condenación, vive en condenación, siendo esclavo del diablo. Esto es alguien que no ha aprendido de Cristo. Es alguien que necesita ser salvado por la gracia de Cristo para ser libre de ese dominio mental que tanto he hecho énfasis desde el capítulo 2, para poder vivir, hermanos, ahora con un propósito alto, real y valioso, porque dura para siempre, no es momentáneo, como lo que busca la mayoría de la gente, hermanos, que vive sobre este planeta Tierra.
Ok, hermanos, ahora Pablo va a hacer una comparación. Bueno, ya te hablé de los que no han aprendido así de Cristo, ya te hablé de los que están muertos y delitos en pecados, pero ustedes que se dicen salvos por gracia, ustedes que son mis hermanos de la fe, que han creído en Jesucristo, su muerte, su resurrección, que han recibido el Espíritu Santo por adopción del propio Padre, dice Pablo, de ustedes requiero unas cosas. Ese requiero, hermanos, es una palabra de exigencia. Porque recuerda que también lo dije en el mensaje anterior, hermanos, Pablo dice el requiero como de exigencia, porque Pablo ya se ha encargado de decir que aquel que es miembro de la iglesia está en un nivel alto, porque es parte del cuerpo de Cristo y reina con Cristo, está en la posición más alta a la cual ningún ser humano puede aspirar por mérito propio, sino solamente en Cristo. Entonces, hermanos, Pablo está diciendo, si ustedes están acá, porque Dios los puso acá arriba, Pablo dice, yo no les voy a pedir ni más ni menos de lo que debería de pedirles, por el estatus en el que Dios los ha colocado a ustedes como iglesia. Y entonces, hermanos, es donde Pablo se empieza a decir, ahora requiero esto, hermanos, de cada uno de ustedes, de acuerdo a la gracia recibida, de acuerdo a que ustedes sí han nacido de nuevo, de acuerdo a que ustedes han creído, de acuerdo a que ustedes ya tienen un corazón no endurecido, sino circuncidado, hermanos. Entonces, Pablo, hermanos, básicamente dice que alguien que sí ha aprendido de Cristo, ahora vamos a ver quién es alguien que sí ha aprendido de Cristo. Pablo dice, hermanos, que este hombre o mujer que ha aprendido de Cristo, dice que empieza, hermanos, o se comienza a alejar y desprender de las motivaciones o aspiraciones vacías que lo apartaban de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, vivir para acumular y vivir para el placer de la carne, hermanos, son motivaciones y aspiraciones que hacen que el ser humano se olvide de su Creador. Entonces, lo que experimenta alguien que sí aprendió de Cristo es que dice, yo estoy consciente que como ser humano necesito trabajar y tener cierto, hermanos, obviamente recursos para mí y para mi familia, pero sé que ese no es el propósito por el cual estoy vivo. Sé que hay una prioridad para la cual Dios me tiene en esta vida. Y esa prioridad es yo parecerme a Él, en pocas palabras. Es yo ser cada vez más y más semejante a mi Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, empieza a experimentar o a lo mejor a redirigir sus motivaciones y aspiraciones de una manera, hermanos, muy diferente a la cual antes pensaba. Entonces, perdónanos, ya que nuestra forma de pensar, hermanos, va cambiando, pues nuestra transformación va desde dentro hacia afuera. El nuevo hombre, que ahora soy yo, que he sido creado en Cristo, Pablo diría, ese nuevo hombre tiene que irle ganando terreno al viejo hombre que éramos, manifestándose el nuevo hombre cada vez más, o la nueva creación de Dios. Y ahí, hermanos, es donde Pablo ya empieza a dar puras aplicaciones, donde no hay mucho como que hermanos, profundizar en palabras y significados. Pablo simplemente dice, a ver, usted que ya ha aprendido de Cristo, ha recibido la gracia de Dios, usted tiene que mostrar esto, que la nueva criatura le está ganando terreno al viejo hombre que era usted. ¿Y cómo, Pablo? Pablo dice, dejando toda falsedad, hable cada uno verdad con su prójimo. Es la primera manifestación, hermanos, que Pablo pide de la iglesia. Dice, si usted ya aprendió de Cristo, ya sabe qué hacer. Deje toda falsedad y hable la verdad a todos los que le rodean. Me llama mucho la atención, hermanos, que la palabra ahí, por eso digo falsedad, porque la palabra mentir, hermanos, en sí se puede usar otra palabra griega, pero la que aparece ahí es la que usamos en nuestro español. Pablo está diciendo, hermanos, dejen todos pseudos. Cuando decimos, no, pues es que un pseudo médico, pseudo psicólogo, o sea, que se pone en duda la profesión que practica. Entonces Pablo, hermanos, está hablando básicamente de la apariencia, hermanos. Que un cristiano, por ningún motivo, puede vivir aparentando algo que no es realmente, hermano. Básicamente es lo que Pablo dice, esa es una primera manifestación. Un cristiano que no aparenta. Un cristiano que vive lo que es realmente desde su interior, de acuerdo a lo que ha recibido, de acuerdo a la identidad que conoce que tiene por haber creído en Jesucristo. Pero luego, hermano, yo hice una pregunta, porque Pablo da un porqué, un motivo. Cuando dice, dejen toda falsedad y hable cada uno verdad con los que le rodean, Pablo añade un porqué, dice, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces yo hice la pregunta,
¿Por qué dar una razón para dejar falsedad y hablar verdad con nuestro prójimo? En el contexto de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo da este motivo? Y, hermanos, a lo que yo llegué es que, ya que nosotros se nos compara, hermanos, al cuerpo de Cristo, entendemos que Cristo es la cabeza. Entonces, hermanos, Cristo como cabeza de este cuerpo, en esta alegoría o metáfora simbólica, ¿Cristo quién es, hermanos? En una palabra puedes decir que Cristo es la verdad. Entonces, si Cristo es la verdad y es la cabeza que gobierna la iglesia, se entiende, hermanos, que Cristo como verdad, la verdad fluye a través de todos los miembros que componen su cuerpo. Por eso, hermanos, es que Pablo dice, el cristiano deja la falsedad, las apariencias, y vive tal cual es, y vive hablando la realidad de las cosas a todos los que le rodean. Y Pablo dice, la razón es porque todos somos miembros del mismo cuerpo, y ya que la cabeza, que es Cristo, es verdad, la verdad fluye por todo el organismo. De manera que todos los miembros, por eso, dejan toda falsedad, porque están conectados a Cristo, su Señor. Por eso, hermanos, ser cristiano, yo lo veo muy claramente también esto en 1 de Juan, hermanos, es tener una total transparencia, hermanos. A veces nosotros, por pena, pensamos que es vivir fingiendo que no rompe un plato. Pero lo que nos dice la Biblia, hermanos, es que alguien que deja toda falsedad, cuando peca, admite que ha pecado, hermanos. Y aunque tenga vergüenza y su reputación se ha quedado por el piso, el reconocimiento de la maldad que ha cometido, hermanos, es la evidencia de que esa persona realmente es de Cristo, hermanos. Totalmente contrario a lo que tú pudieras suponer. Porque luego nosotros nos criticamos y decimos, híjole, y predicaba y decían que eran cristianos, y miren lo que terminó cayendo. Pero si él mismo lo confesó, hermanos, de propia iniciativa, tú deberías de alabarlo más bien, hermanos. O sea, de verlo como un ejemplo. Porque él no pudo ocultar, hermanos, su pecado con una máscara. ¿Por qué? Porque su cabeza, que es Cristo, la verdad, lo desnudó. Y no podía, hermanos, él vivir de una careta. Y por eso lo confesó abiertamente, he pecado contra el Señor. Más bien, hermanos, preocúpate por ti, y yo me preocupo por mí. Si lo que yo trato de vivir por cristianismo es poner una cara, hermanos, un disfraz, donde aparentemente, hermanos, yo no pienso nada malo, yo solamente me la paso cantando y orando al Señor. No, aquí no hay delito que perseguir, porque eso no es, hermanos, vivir la vida cristiana, sino siendo real, siendo transparente, hermanos, dejar a un lado las apariencias. Bueno, hermanos, voy a proseguir. Otra cosa que Pablo dice, hermanos, es airaos, pero no pequéis. Dice Pablo, hermanos, como seres humanos, tienen derecho a enojarse. Ustedes y yo tenemos derecho, hermanos, a molestarnos por alguna actitud, alguna palabra que se nos dice, o una injusticia que vemos en alguien. Tenemos el derecho de enojarnos, que nos cause ira. Es lo más normal, dice Pablo. Pero y luego viene, hermanos, lo que no debemos de hacer. Dice, pero no pequéis, no pequen. Entonces, hermanos, Pablo dice, y cuiden que esa ira o ese coraje, y es lo que me gusta cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hermanos, está diciendo Pablo en otras palabras, y cuiden que ese coraje no se quede en su corazón, porque si no, ese coraje se convertirá en rencor, y ese rencor va a envenenar su corazón, tanto así que no van a tener paz ni felicidad hasta que ustedes tomen venganza por su propia mano. Y Pablo dice, eso no les compete a ustedes como creyentes. Ustedes dejen que el Señor sea el que imparta la justicia, que Él sea el que, se puede decir, hermanos, saque la cara por ustedes, hermanos, y no ustedes traigan la venganza por su propia mano. Por eso Pablo dice, cuiden eso, que un coraje no sea almacenado en el corazón, porque traerá, hermanos, envenenará su corazón hasta tomar venganza. Y Pablo dice, tiene que cuidar esto, porque si no, le dan chance al diablo de hacerles daño. Y por eso se ha dicho mucho respecto al perdón y todo esto, hermanos, que es más para sanación de ti mismo. Porque cuando tú te enojas y ese enojo no pasa rápido, sino que se almacena, Pablo dice, le estás dando toda, es como si decirle, hermanos, te estás poniendo de pechito para que el diablo venga y te lastime. Entonces Pablo dice, hay que ser inteligentes, hermanos, enójese, pero no peque, y que su enojo sea fugaz, que no dure, no lo almacene en su corazón. Bien,
Otra cosa, hermanos, que Pablo habla de las características de los que sí han aprendido de Cristo, que sí son salvos por gracia, que sí han nacido de nuevo, son nuevas criaturas. Otra cosa, hermano, Pablo dice, el ladrón o el que hurtaba no hurte más. Obviamente, hermanos, creo que esto es muy claro. El ladrón que de robar se sostenía, Pablo dice, ahora si usted ha aprendido de Cristo, si usted es salvo, ahora trabaje honestamente. Y me llama la atención, hermanos, que Pablo no se limita a decir, ahora trabaje usted honestamente, aunque gane menos que cuando robaba, para que usted solvente o supla sus propias necesidades. Sino que Pablo va más allá, hermanos, y dice, trabaje honradamente. ¿Para qué? Dice, para que usted tenga de qué dar a aquel que usted vea que está padeciendo necesidad. O sea, hermanos, te da un propósito, Pablo, que no solamente consiste en el ego, en el que yo solamente me preocupo por satisfacer mis necesidades, sino Pablo dice, trabaja para que tengas con qué apoyar al que esté atravesando, hermanos, una necesidad por falta de empleo, ¿no? Otra cosa, hermanos, Pablo dice, hermanos, se me fue la frase ahorita, de cómo dice la... Déjame buscarla, en 1909. Ya. En el versículo 29, hermanos, Pablo dice además de esto, ninguna palabra torpe, así lo pone, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Aquí me llamó la atención, hermanos, porque en la versión 1960, en vez de ninguna palabra torpe, y si algunos lo usan de aquí a lo mejor lo van a ver así, dice ninguna palabra corrompida. En vez de palabra torpe dice ninguna palabra corrompida. Y básicamente, hermanos, lo que nos enseña esta palabra de corrompida es, hermanos, que ninguna palabra venenosa, o sea, llena de malas intenciones, salga de nuestra boca buscando lastimar al que nos oye. Eso es lo que básicamente Pablo dice, hermanos, con ninguna palabra torpe. Es decir, que ninguna palabra venenosa, llena de malas intenciones, salga de tu boca buscando lastimar al que te escucha. Sino al contrario, hermanos, ¿cómo debemos de hablar? ¿O para qué debemos de abrir nuestra boca? Dice Pablo. Sino al contrario, abre la boca o habla para beneficiar. O ahí dice edificar, ¿no? Edificación. Para beneficiar. Y esta palabra de edificación, hermanos, es curioso porque literalmente significa habla la boca para construir la casa. Pero porque ustedes ya saben que la iglesia es llamada la casa del Dios vivo. O sea que Pablo está diciendo, usted cuando vaya a hablar piense antes con qué motivación lo hace. Porque la única manera en la cual usted puede abrir su boca es pensando en la construcción de la casa de Dios. Es decir, en beneficiar y fortalecer la fe de los hermanos que lo escuchan. Y aún aquellos que no son hermanos se pueden beneficiar, hermanos, de las palabras de Cristo que tú puedes hacerles llevar hasta sus oídos. Tanto así que ellos pudieran ser tocados por el Señor y ser salvados, hermanos. Pero el punto de Pablo no es tanto allá, sino aquí dentro de la iglesia. Abre la boca para beneficiar a tus hermanos. Y por último, hermanos, dice, no contristéis al Espíritu Santo o no pongan triste al Espíritu Santo. Porque Él nos ha sellado haciéndonos parte o propiedad exclusiva de Dios. Aquí, hermanos, es un versículo que yo creo que desde que uno entraba a la iglesia se nos daba este texto, esta frasecita de no os contristéis o no pongan triste al Espíritu Santo, y realmente es válido porque, hermanos, el Espíritu Santo, si te fijas, se te revela como una persona que tiene sentimientos, porque Pablo está diciendo que no lo pongas triste, que no pongas triste al Espíritu Santo de Dios. Y esto, hermanos, porque algunos grupos religiosos, hermanos, como los testigos de Jehová, ven al Espíritu Santo no como una persona, sino como una especie de materia, hermanos, eterna, autoexistente. Por eso dicen que es como una energía. Pero que la Biblia, hermanos, sí habla del Espíritu Santo como si fuera una persona que siente. Tanto así que Pablo te pide, hermano, no ponga triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual está sellado para el día de la redención. Entonces, hermanos, aquí entendemos que nosotros, y es que, hermanos, aquí una verdad todavía más grande, porque yo creo que todos ustedes han experimentado esto igual que yo, ¿no? Ustedes como salvos de Dios que tienen el Espíritu Santo, que cuando a ustedes, hermanos, se les hace fácil pecar, hablar mal, decir algo ofensivo, dar un mal testimonio de Cristo, inmediatamente o después, hermanos, después sientes una tristeza y a la vez, hermanos, algo que no te deja en paz. Hasta algo así, la mano, hermanos, como una ansiedad de decir, es que no debí de hacer eso.
No debía abrir la boca para decir eso, dejé mal parado a lo que yo represento, que es la fe cristiana, a Jesús. Y no te devuelve el Señor, hermanos, esa paz o ese gozo hasta que no vas, hermanos, en tu habitación, en el lugar que sea, y dices: Señor, perdóname porque me dejé llevar, fui débil y tropecé con esta cosa. Señor, descanso en ti, Señor, porque solamente en ti puedo. Y no es hasta que recurres a esto, hermanos, que entonces tu corazón otra vez como que se empieza a llenar de paz, hasta de gozo, y ya lo olvidas el tropiezo, hermanos, y sigues adelante con la vida cristiana. Básicamente es nuestro día a día, hermanos. Deberemos de saber por experiencia esto, no por teoría, sino por experiencia, que es así. Entonces, hermanos, yo decía, entonces cuando yo me siento triste cuando peco, ¿es porque el Espíritu Santo está triste también? Y pudiéramos entenderlo que sí, hermanos, que el Espíritu Santo transfiere su sentimiento a nuestro sentimiento, porque por eso la Biblia en Romanos 8 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu, hermanos, se fusiona con el Espíritu Santo. De hecho, en otra parte de la Biblia, en 1 Corintios, Pablo dice que es un misterio grande el hecho de que cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, ya no son dos personas individuales, sino son un solo ser humano, que es lo que significa una sola carne. Y Pablo dice, esto es un misterio muy grande, pero luego dice, hermanos, pero yo lo hablo del Señor, dice, porque el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. Y entonces, hermanos, esto es otro misterio que es curioso, pero que en la experiencia se entiende. Cuando yo me siento triste, hermanos, es porque el Espíritu Santo está triste y me comunicó su sentimiento. De manera que cuando siento gozo, hermanos, es porque el Espíritu Santo está sintiendo gozo porque ya me hizo hacer lo que yo debería de hacer. O sea, me está guiando en todo momento, hermanos, el Espíritu Santo en mi vida. Y esto, hermanos, se sabe por práctica aunque no se comprenda. Bueno, ahora, hermanos, quiero hacer como otro énfasis, que todo está relacionado entre el que no aprendió de Cristo, el que se ha aprendido de Cristo, el que no ha nacido de nuevo y el que sí ha nacido. Pero en los últimos dos versículos, hermanos, son para mí, y más que nada en el último verso, en el 32. Pero mira, voy a volver a leer los últimos dos versículos del capítulo 4. Dice, hermanos, toda amargura y enojo e ira y voces o gritería y maledicencia, que es blasfemia, hermanos, la palabra, sea quitada de ustedes, y toda malicia. Primero que nada, hermanos, esa palabrita sea quitada, Pablo la está usando en un lenguaje, hermanos, como tú te quitas una playera, una blusa, una prenda de tu vestuario. En ese contexto, hermanos, Pablo lo está hablando. Y él lo hace, hermanos, porque yo entiendo que siempre ha sido así, como nosotros hasta el día de hoy, que cada uno de nosotros, hermanos, tiene un evento especial, como en este caso yo poniéndome de ejemplo, como para acción de gracias, hermanos. Uno procura tener totalmente algo nuevo, o sea, pantalón, camisa, estrenar algo, hermano, totalmente. Y Pablo, hermanos, está usando ese lenguaje para decir, es que es incompatible o es incomprensible, hermanos, que si ustedes han nacido de nuevo, son nuevas criaturas, ustedes sigan llevando la misma ropa vieja, sucia, por decirlo así, hermanos, fuera de moda, asquerosa, que tenían antes de conocer a Cristo. Pablo te está llevando esa enseñanza, hermanos, es decir, ¿no ves lo incompatible que es esto? Una nueva criatura necesita un nuevo outfit, como se dice hoy, hermanos, un vestuario totalmente renovado. Y Pablo habla, hermanos, que el vestuario que teníamos antes es amargura, enojo, ira, voces, que es alboroto verbal, y toda malicia. Pablo, hermanos, así compara estas cosas como un antiguo vestuario ya terrible que no va con tu nueva personalidad creada en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, sáquese ya, hermanos, esa ropa horrible, vieja, desgastada, porque no va con su nuevo yo. Usted es una persona hecha nueva en Cristo Jesús, de manera que quites esa ropa vieja y póngase un nuevo estreno. Y esto, hermanos, debe de entenderse, que cuando Pablo habla de amargura, hermanos, está hablando de lo que nosotros conocemos como un resentimiento, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, viven o han vivido, hermanos, con un resentimiento? Con algo que alguien les hizo, hermanos, ustedes, se puede decir, se amargan su existencia, hermanos, y a raíz de esa ofensa, o hermanos, sí se puede decir, o mala experiencia, tristeza que les provocó la acción de otro hombre o otra mujer, ustedes, hermanos, ya nunca pueden ser felices. ¿Por qué? Porque viven resentidos. O se le puede entender, hermanos,
despechados. Parece que no pueden olvidar esa herida, hermanos, que alguien les hizo. Y yo sé, hermanos, alguien pudiera decir así aquí: bueno, hermanos, pero es que usted no sabe el tamaño de la herida que me hicieron a mí. Y yo, hermanos, pues lo entiendo. Cada uno vivimos distintas heridas, pero yo creo que todos llevamos alguna. Pero, hermanos, sin embargo, Pablo lo que está diciendo es que toda herida, por más grande y exagerada que tú me la pongas, hermano, Pablo está diciendo, esa herida es insignificante para la gracia de Dios, es decir, para el poder infinito que hermosea a nuestro Dios. El poder de Dios puede sanar eso y mucho más. El problema entonces, hermanos, está donde, en nuestra mente, que nosotros vemos esa herida y le damos mucho valor o mucha importancia. Y no sabes que eso, hermanos, nos hace de alguna manera daño y nos hace de alguna manera, hermanos, menospreciar el sacrificio de Cristo, hermanos, porque Él fue herido para sanar todas tus heridas, hermano. Entonces, al tú, hermanos, no poder salir de esa herida, estás indirectamente, aunque no lo tengas consciente, estás, hermanos, menospreciando el sacrificio de Jesucristo, porque ese sacrificio Él lo hizo para sanarte completamente, hermanos, restaurarte del todo. Así que, hermanos, Pablo diría, por eso ya déjelo afuera. Enojo e ira, hermanos, habla de cosas que yo creo que son muy similares, ¿no? Algo como que no se pudiera comprender. Enojo e ira lo vemos como un sinónimo, pero la única distinción que yo encontré, hermanos, aquí en los diccionarios, es que el enojo, hermanos, es más un impulso del momento y es algo que es más fugaz, pues precisamente, es decir, que a lo mejor te arrebataste y dijiste una mala palabra, pero al momento pides disculpas y no pasa nada. De ahí hasta ahí quedó. Fue una exaltación del momento. Y sin embargo, hermanos, la ira sí es algo acumulado que después, hermanos, ya no te deja estar en paz hasta que te desquitas. Hasta que te desquitas dices, ya ahora sí ya me siento bien. Pero tuviste, hermanos, que devolver mal por mal. Y así, hermanos, deshonraste a tu Señor Jesucristo, que nos manda a pagar con bien el mal que nos hacen. O sea, yo sé, hermanos, que es difícil, y más que nada porque conozco la realidad del mundo caído y malo en el que vivimos. Pero, hermanos, es lo que nuestro Señor Jesucristo pide de nosotros por la dignidad que nos ha concedido. Bueno, hermanos, blasfemia o maledicencia, hermanos, tú debes de entender que es, hermanos, la ironía y lo contradictorio que sería tú usar el nombre de Jesús para que le haga daño a alguien, hermanos. Básicamente esa sería la idea. Cuando Pablo dice, ya quita toda maledicencia, es blasfemia. Es, hermanos, usar el nombre de Jesús para que Jesús destruya a alguien, sería algo como irónico, ¿no? Cuando tú puedes recordar a los apóstoles que les llamaban hijos del trueno, que le decían, Señor, ¿quieres que llamemos a Dios para que destruya a los samaritanos porque no te dejaron pasar por sus aldeas? Y Jesús les dice, bueno, ¿qué no saben de qué espíritu son? Que el Hijo del Hombre no ha venido para condenar o para perder la humanidad, sino para salvarla. Entonces, si ves la ironía, hermanos, de usar el nombre de Jesús, que es para bendecir, y usarlo para maldecir, es totalmente una ironía. Y sobre todo más contradictorio, hermanos, porque Pablo dice, ¿cómo si tú has sido bendecido en Cristo, vas a usar a Cristo para maldecir a otro? Si tú en Cristo has encontrado toda bendición espiritual en todos los lugares celestiales. Pablo dice, eso no va con tu personalidad. Si tú deseas esto, hermanos, Pablo diría, es el antiguo tú que tiene que ir muriendo. Y pues toda malicia, hermano, yo no quisiera abarcar más tiempo, pues sería toda intención. Y esto, hermano, yo lo conecto mucho con que hay personas que disfrutan hacer pelear a los demás. Y están buscando meter, como decimos, cizaña, porque a ellos de verdad, hermano, les es un deleite ver pelear al uno con el otro. Y eso de verdad les divierte y les llena de placer. Yo les diría, eso es una vestimenta que no le queda a alguien que ha nacido de nuevo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la vestimenta nueva o el outfit nuevo que tengo que vestir yo? En el 32. Antes de lo que ustedes se deben de vestir, hermanos, él dice, sean los unos con otros benignos. Y benignos, hermanos, la palabra griega es la palabra Krestos, que significa, hermanos, primariamente, dice el diccionario, es alguien que es adecuado para ser útil en una actividad. Pudiéramos entender que significa ser acomedidos, ¿no? Que es, hermanos, cuando tú estás siempre, como de alguna manera, queriendo apoyar en algo, queriendo hacer una actividad, porque tú te sabes útil en Cristo Jesús. También, hermanos, otra connotación o idea que maneja es alguien, hermanos, que es flexible, alguien que es manejable o se puede decir, agradable en el trato. Y que cuando hace las cosas, hermanos, tú puedes como que percibir que todas las cosas que hace, las hace con alegría y hasta la transmite.
Todo lo que hace, hermanos, tú ves como que lo hace con alegría. Y eso, hermanos, es básicamente la idea de benignos. Esa es la ropa que el nuevo hombre tiene que portar. Después dice misericordiosos, que literalmente, hermanos, significa de corazón tierno. Porque solamente alguien con un corazón sensible, hermanos, puede ser capaz de ¿qué? De compadecerse por el otro que sufre o está en una situación complicada. La parte central de mi mensaje, la que a mí, hermanos, se me hizo más interesante, de la cual nació el título de favorecidos para favorecer, viene, hermanos, de la frase última, si puede decir con la que se cierra este capítulo 4, que dice perdonándonos o perdonándose los unos a los otros, ¿como quién? Como Dios nos perdonó en Cristo, hermanos. Aquí va el corazón de mi mensaje, hermanos, de esta mañana. De aquí surgió el título favorecidos para favorecer. Para esto, hermanos, tenemos que hacer una sustitución de palabras. Y es que en lugar de leer perdonándonos o perdonándonos, pongas la palabra favoreciéndonos. Y en lugar del segundo perdonó, pongas favoreció. Y nos queda como sigue, hermanos. Favoreciéndonos los unos a los otros, como también Dios nos favoreció en Cristo. Sí queda, hermanos, esa sustitución de palabras. Estoy sustituyendo perdonándose por perdonó. Y queda favoreciéndonos los unos a los otros, como también Dios nos favoreció en Cristo. De aquí, hermanos, surgió el título de esta enseñanza. Favorecidos para favorecer. ¿Por qué, hermanos? Esta es la parte, digamos, de conocimiento que les quería dar, hermanos. ¿Por qué el cambio de la palabra? ¿Por qué no dejar perdonándose, sino sustituirla por favoreciéndonos o favoreciéndonos? Favoreciéndose los unos a los otros como Dios nos favoreció en Cristo. Bueno, hermanos, la razón es que hice esto, hermanos, porque la palabra que nosotros se nos viene a la cabeza cuando hablamos de perdón o perdonar, cabe realmente sí, pero la asociamos con la decisión de Dios de olvidar nuestras muchas rebeliones o errores que son pecados que nos hacen dignos de condenación. Cuando hablamos de perdón, lo asociamos a la decisión de Dios, hermanos, para pasar por alto nuestra maldad y olvidarla y echarla, dice la Biblia, a lo más profundo de la mar. Se olvida de nuestra maldad. Y así, hermanos, nos reconcilia, nos justifica, nos hace entrar en una relación de amistad con Él, de fraternidad. Pero ¿sabes qué encontré, hermanos? Busqué 2 pasajes donde aparece la palabra perdón, que entendemos como alguien, hermanos, que olvida la ofensa que se le hicieron a él, y entonces ya la relación se restablece. Y una fue, hermanos, Mateo 9:2. Mateo 9:2 es, hermanos, cuando Jesús le habla al paralítico, a este paralítico que metieron por el techo, hermanos, porque entiendo que no podía pasar por la multitud que había. Ahí, hermanos, Jesús le dice al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces, hermanos, al buscar la palabra perdonados ahí, encontré que la palabra perdonados ahí es la palabra griega afiemi, que significa despedir, perdonar, alejar. Ahí, hermanos, está esa palabra traducida como confía, hijo, tus pecados te son perdonados, es decir, los echo fuera, los alejo de mí, para que podamos entrar en una relación, digamos, restaurada, sana. Después, hermanos, dije, caray, acá la palabra de Efesios no es esa. La palabra de Efesios, hermanos, no es afiemi, es carizomai. Entonces dije, aquí hay algo entonces que se tiene que entender, porque no es la misma palabra. Entonces después, hermanos, vas a Mateo 18:21. Las estoy dando por referencia, hermanos, por si tú luego quieres cotejarlas. Y aquí es donde el apóstol Pedro, hermanos, le dice a Jesús: maestro, a ver, una pregunta. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Solo 7 veces? ¿Se acuerdan de este pasaje, hermanos? Pues otra vez, hermanos, la palabra que se traduce ahí, ¿cuántas veces perdonaré? Es la palabra griega afiemi. Él está hablando, hermanos, cuando ya no es Dios el que toma la decisión de pasar por alto una ofensa, sino cuando eres tú el que eres llamado a pasar por alto, hermanos, y olvidar una ofensa, o dejar aparte, dejar lejos una ofensa que se cometió contra ti, que Pedro le preguntó al Señor. Entonces, hermanos, empecé a decir, bueno, entonces, ¿dónde está la diferencia de palabras entre afiemi,
que está conectada con el perdón de los pecados o de las ofensas, y con la palabra en Efesios capítulo 4 versículo 32, que se traduce o se tradujo como perdonándoos, pero no es la palabra fiemi, sino que es la palabra carizomai. Bueno, hermanos, cuando fui a buscar la palabra carizomai, significa, hermanos, el verbo de tener gracia. O sea, es el verbo de como tener gracia, hermanos, de hacer gracia. Es gratificar, mostrar favor, dar gracia. Entonces, a raíz de este significado, hermanos, por eso hizo la sustitución. Y dije, entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros tenemos que vivir una vida donde la gracia se desprenda. O sea, vivir dando gracia, por decirlo así, hermanos, diría, dando gracia a todos. Y estamos en el contexto de la iglesia, dando gracia a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque así Dios nos dio gracia a nosotros en Cristo. Y se entiende más, hermanos, con mostrar favor. Así que, hermanos, nosotros vivimos como iglesia, hermanos, para favorecernos los unos a los otros. Y Pablo dice, ¿usted no quiere favorecer a la iglesia? ¿Usted tiene un pero de por qué no favorece a otro hermano de la iglesia? Y si tú dirías, sí, no, es que depende de sus actitudes, hermano. Me imagino, hermanos, que es humanamente hablando. Yo, como me traten, yo voy a tratar. No puedo ser igual con todos los demás. Y Pablo, hermanos, derrumba ese argumento y diría, ¿cómo no lo puede hacer usted? Si usted fue favorecido por Dios en Cristo Jesús. Usted, hermano, yo, hermano, siempre tengo una razón y de peso y eterna para favorecer a los demás independientemente de sus conductas, hermano. Este es el corazón del mensaje de esta mañana, hermanos. Si usted se queda con esto, para mí yo diría, me voy feliz, me voy contento. Al saber, hermanos, que pude traer como que una idea muy, para mí, tremenda. Porque, hermanos, nosotros estamos aquí sobre el planeta Tierra para derramar gracia. Así como Dios derramó sus abundantes riquezas de gracia a nosotros que estamos en Cristo Jesús. Y, hermanos, yo quería hacerle eso porque... llevarlo a eso, porque yo conozco el mundo, hermano, vivo en él, trabajo con gente que no han aprendido de Cristo, y yo sé, hermanos, que humanamente lo que más resulta sería tratar como te traten, hermanos. Para mí, humanamente hablando, dejando fuera a Cristo, hermanos, y su enseñanza, lo ideal para sobrevivir en este mundo sería tratar como te traten. Ese sería, hermanos, lo ideal por filosofía humana, por sabiduría humana. Pero aquel que aprendió de Cristo, Pablo dice, no puede vivir así. Y la respuesta, hermanos, él ya no la dio. ¿Por qué no puede vivir usted así? Porque a usted Dios ya lo favoreció en Cristo. Y como ya usted es favorecido, ahora usted tiene que vivir para favorecer a los demás, independientemente de sus conductas de ellos. Porque nosotros no estamos favoreciendo dependiendo la acción del otro, sino dependiendo la acción que Dios ya hizo con nosotros, hermanos, de favorecernos en Cristo Jesús. Quería hacer un llamado, hermanos, aunque no hay la transmisión para los que nos siguen, pero pues bueno, lo voy a decir nada más así, hermanos, o por algún joven que todavía no es de la fe. Diría, si alguno que nos ve por este medio, alguien que está aquí no es cristiano, yo le diría a usted que se rinda a los pies de Cristo y reconozca que es por los hechos poderosos de Cristo que usted puede ser favorecido en Él. Porque este es el Evangelio de la gracia de Dios, donde somos bendecidos por lo que Él es y lo que Él ha hecho. No por lo que nosotros hayamos hecho ni los demás hagan por usted, sino por lo que es Cristo y lo que Cristo ha hecho, hermanos. Si usted confía en Jesucristo y se rinde a sus pies, solamente así usted podrá tener la motivación suficiente para beneficiar a la iglesia. Solo estando en Cristo es que usted y yo podemos tirar a la basura ese outfit viejo, ese vestuario viejo, y vestir ahora el outfit o el vestuario nuevo, glorioso, que Cristo quiere que tengamos. Ahora la pregunta es, hermanos, para cada uno de ustedes, ¿usted ha aprendido de Cristo? Según a lo que Pablo ha desmenuzado de cómo identificar a quien sí ha aprendido de Cristo y a quienes no. Esa es la pregunta, hermanos, para reflexionar. ¿Usted ha aprendido de Cristo? Si es así, hermano, la segunda pregunta yo diría, entonces, ¿cuál es su outfit, hermano? ¿Cuál es su vestuario? Usted, siendo una nueva criatura,
Todavía lleva las viejas prendas con las cuales usted tenía cuando Cristo llegó a su vida. ¿Qué coherencia hay en esto, hermanos? Usted está vestido del nuevo vestuario, hermanos, con el que el Señor nos llama a vestir. ¿O sigue teniendo el mismo miserable vestuario, hermanos, que llevan los que no han aprendido de Cristo? Yo espero, hermanos, que el Señor obre poderosamente en cada uno de ustedes, para que ustedes, como nuevas criaturas, vistan ese nuevo outfit o ese nuevo vestuario glorioso que Cristo quiere que llevemos. Hermanos, cierro con este clamor. Señor, concédenos aprender de ti así, a esta manera. ¿Qué es esto, hermanos? A tomarte como máxima referencia para nuestra vida. Señor, haz que ya no nos guste más vestir con atuendos que opacan la persona nueva que tú has creado de nosotros. Una persona que vive para favorecer por cuanto ha sido favorecida en Cristo, hermanos. Que Dios les bendiga.